Después de Dios, nadie como María. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Yo Quiero Ser como María. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar durante este espacio y es Santiago, misionero de nuestra comunidad, y al igual que él, muchos hombres también han querido ser parte de este programa y también son fieles seguidores, y a todos ellos también agradecemos que están ahí muy pendientes de cada capítulo. Entonces, Santiago, le damos la bienvenida al programa y queremos que nos cuente cuánto tiempo lleva en la comunidad sirviéndole al Señor y cuántos años tiene. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Cano. Pues primero darle gracias a Dios por tenernos acá reunidos y también agradecerles a ustedes por la invitación. Tengo 29 años y llevo aproximadamente un poco más de 2 años como misionero. Y bueno, en esta tarde también les quiero presentar a la novia que el Señor me ha regalado. Mi nombre es Laura Narváez, tengo 21 años y pues hace más o menos 6 años el Señor me dio la gracia de poder conocerlo y de iniciar este proceso de conversión. Bueno, muchas gracias Laurita y Santiago por aceptar esta invitación, por acompañarnos en este programa, y vamos a iniciar con una oración encomendándole a la Santísima Virgen María todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a compartir, todas las enseñanzas, para que sea ella que con su manto nos cubra y nos ayude para que ese momento también sea de alabanza y gloria para Dios. Entonces los invito a hacer esta oración a nuestra Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Santísima Virgen María, por estar con nosotros, por guiarnos, por acompañarnos, por darnos de aquel amor único y verdadero que es Dios, por llevarnos a Jesús. Gracias, Santísima Virgen María, por tu infinito amor. Te encomendamos en este día, este programa, encomendamos todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a pensar, todo lo que vamos a sentir, para que todo pueda darle gloria a Dios y sea de provecho para nuestra alma. Bendícenos, mamá. Bendice a todas aquellas personas que en este momento también nos están viendo, cada uno de los hogares, cada corazón, y guárdanos siempre porque necesitamos de ti. Sus ojos, sueño contemplar su rostro. Me imagino este momento cuando llegue a su encuentro. A ella yo debo mi vida, es ella luz de mis días. Mi alma hoy anhela verla, por nada quiero perderla. Quiero gastar mi vida entera por su amor y predicar al mundo su consagración. María, ese abrazo maternal, que pudiera conocerte y no amarte de verdad. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a tratar en este nuevo capítulo se titula Noviazgo, Camino al Amor. Es un tema que para muchos es interesante, para otros puede generar curiosidad, pero la verdad es que es muy importante conocerlo, es muy necesario para todos nosotros. Y por eso es que hoy nos acompaña Santiago con su novia Laurita, que nos van a contar un poco de su experiencia y también hablar de en qué consiste el noviazgo llevado bajo la voluntad de Dios. Por eso entonces
antes de iniciar a hablar como tal del noviazgo, queremos mencionar un poco en qué consiste ese encuentro personal con el Señor, porque es de ahí de donde parte un buen noviazgo. Es importante tener a Dios como centro de nuestra vida, es importante encontrarnos con Dios y llenarnos de esa fuente de amor que es Dios para poder amar a la otra pareja. Por eso es primordial, antes de formar un noviazgo, o si ya se ha formado, que cada pareja, cada uno de ellos puedan tener ese encuentro personal con Dios y que sea el Señor el que pueda llenar completamente sus corazones para así poder darse a la otra persona. Por eso quiero entonces que Laurita y Santiago nos cuenten un poco de cómo ha sido ese encontrarse con Dios durante ese camino que llevan de conversión, de cambio de vida, y que nos cuenten un poco cómo ha sido eso, cómo conocieron al Señor, cómo se pudieron enamorar de Él, porque es lo primero y lo fundamental, tener a Cristo como centro, porque cuando hacemos las cosas con Dios, todo va a ser en pro de nuestra felicidad. En cambio, cuando tenemos a Dios por allá en un segundo plano, cuando no lo recordamos, nos damos cuenta de que hay unas consecuencias que pueden ser peligrosas para nuestra alma. Entonces, cuéntenos un poco cómo ha sido ese encontrarse con Dios de cada uno de ustedes. Bueno, en mi caso, ese encuentro personal con el Señor fue en el año 2016, a través de un compañero de trabajo. En ese momento, la verdad no entendía de qué se trataba. Fui a la primera charla, a la primera reunión, y pues fue espectacular, lloré bastante, esas palabras me llegaron al corazón, desde ahí ya empezó a haber un cambio en mí. Y bueno, por gracia de Dios, aquí tengo a una de mis 3 mamás de consagración que tuve. En este momento hay una que está allá en el cielo y la otra es una hermanita, es religiosa, y bueno, ellas fueron las que me acompañaron en mi proceso. Meses después logré ir a mi retiro de conversión, fue una experiencia espectacular, me enamoré de la comunidad, pude encontrar en mí muchos vacíos, muchas cosas que me faltaban. Y nada, empecé a dejarme amar por aquel que nos ama primero, que es el Señor. Y recuerdo muy bien que estando en el salón, dije, algún día tendré que ser como alguno de los misioneros que estaban en ese momento en la tarima. Y bueno, por gracia de Dios ahora soy misionero, me encuentro muy contento en la comunidad, y bueno, ese mismo año pues pude finalizar la consagración por gracia de Dios. Caso, pues igual, hace más o menos 6 años tuve la posibilidad de estar o de vivir un retiro espiritual aquí en Neiva, Lazos de Amor Mariano, y después de esto comenzar la consagración y al mismo tiempo comenzar el proceso para ser misionera. Y pues fue un proceso fuertísimo, porque en mi caso eran necesarias muchísimas renuncias a cosas que yo ya venía haciendo, cosas del mundo, de nueva era, que lo único que me traían era infelicidad, tristeza, depresiones, muchos problemas también de tipo psicológico, y pues ese vacío que tiene uno cuando no tiene a Dios. Como decía Manuelita, las cosas sin Dios son vacías, no tienen, digamos que no nos dan la plenitud. Y así me sentía yo en ese momento, hasta que conocí al Señor en ese retiro espiritual, y desde ahí yo dije, yo no me devuelvo, no hay vuelta atrás, de aquí es hacia adelante y lo que el Señor me vaya poniendo. Entonces ese ha sido como el encuentro con Dios, con muchas características y con muchas cosas particulares, pero pues que en el camino también sigas mencionando. Algo muy bonito que nos mencionaba Santiago y Laura es que iniciaron a encontrarse con Dios, ese primer encuentro con Dios fue a través de la consagración total a Jesús por María. Y quiero aquí hacer una invitación muy especial para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento y que aún no se han consagrado, para que lo hagan. En este momento lo podemos hacer de forma virtual por medio de la aplicación Conságrate, o también pueden ingresar a través de Facebook a la página Lazos de Amor Mariano Neiva, y ahí les podemos dar toda la información para que inicien a consagrarse, inicien este proceso tan maravilloso que nos permite tener ese encuentro con Dios, porque debe ser Dios el centro de toda nuestra vida. Las cosas con Dios generan esa felicidad,
esa seguridad, en cambio estando sin Dios, pues va a tener unas consecuencias, ¿verdad? Y así mismo sucede en el noviazgo, cuando no se lleva sin Dios, no nos va a producir esa felicidad que hacer las cosas con Él. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué nos dice Santiago? Bueno, pues yo les comento de la experiencia que he tenido, ¿no? Tuve 2 noviazgos sin Dios y bueno, puedo hacer la comparación ahora con un noviazgo vivido con el Señor y pues es impresionante, ¿no? Uno puede hacer sencillamente un paralelo entre los dos y se da uno cuenta que en ese noviazgo sin Dios pues está lleno de ataduras, de celos, de esclavitud y de apegos también, sí, es algo impresionante y todo el tiempo pues hay como una zozobra porque pues obviamente no hemos puesto al Señor en la mitad y bueno, en un noviazgo en Dios, vivido con Dios y la Santísima Virgen María, es algo completamente distinto, empieza uno a experimentar esa libertad, esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad y empieza uno a entender que esa mujer que está al lado de uno, pues sencillamente es un regalo que el Señor le tiene a uno preparado y por eso es muy importante estar en la oración, ¿no? Entonces, pues a partir de mi experiencia les puedo contar eso y es impresionante la diferencia de un noviazgo pasado como lo llevo ahora. Yo pienso que es como la parábola también, ¿no? Cuando uno construye una casa en la arena, pues fácilmente la casa se va a caer y va a tener dificultades para quedarse de pie. Igualmente es en todo, o sea, la parábola es muy clara, pues para darnos eso y dejárnoslo claro. Y en esto de tener un noviazgo sin Dios, así como esa casita sufre las consecuencias, yo pienso que las mujeres en un noviazgo en donde no está Dios o su fundamento no es Dios, somos las más afectadas porque nosotras, como hemos visto en programas anteriores, hemos sido heridas en el corazón, heridas en los sentimientos y por lo general somos las que quedamos más apegadas. Entonces, tras desvincularnos de un noviazgo o el tener como esas fisuras de no tener el respeto, la paz, el fundamento de Dios y estos principios y esta seguridad que nos da Dios, somos las que más quedamos heridas. No porque los hombres no vayan a quedar heridos o porque no les afecte, sino porque nosotras somos mucho más sensibles y tal vez estamos mucho más heridas en esta parte. Entonces yo siento que nosotras como mujeres deberíamos de tener mucho más en cuenta de tener a Dios en el centro y que ese sea como el fundamento, que ese sea como el requisito que tengamos para comenzar, pues para comenzar todo, pero principalmente para comenzar un noviazgo. Sí, es fundamental a la hora de iniciar un proceso de noviazgo. Entonces, primero, encontrarse con Dios, que vamos a ir como dando los pasos, ¿no? Lo primero es encontrarse con Dios, vivir esa experiencia personal con Él, podernos alimentar de su amor. Y uno de esos beneficios que trae el encuentro con Dios es que nos permite conocernos. El encontrarnos con Dios nos ayuda a conocernos tal y como somos, a tener ese conocimiento propio y quiero que nos hablen un poquito de eso, de cómo, bueno, ya hemos conocido cómo fue ese encuentro con Dios, queremos que nos cuenten un poco cómo ha sido ese encontrarse consigo mismo después de tener un encuentro personal con Dios y en qué les ha ayudado para formar ahorita un noviazgo. Bueno, ese encontrarse con uno mismo es impresionante porque deja uno como de verse el ombligo, de estar como en ese encierro, en esa burbuja y empieza uno a darse cuenta de esas debilidades, de esas heridas que tuvo en el pasado, no solo en noviazgo, sino en toda la vida y en su historia. Y bueno, empieza uno como a sanar, a darse cuenta de sus errores, empieza uno a pedirle la gracia al Señor para que le ayude, porque uno solo no puede. Le dice al Señor que empiece a transformarlo a uno, empiece a trabajar sobre sus debilidades. Por ejemplo, en mi caso realicé el taller de San José y encontré muchísimas falencias, empecé a trabajarle y bueno, pues todavía me falta muchísimo, pero pues lo importante es reconocer que nos falta mucho y empezar a trabajarle. Entonces es impresionante porque empieza uno a conocer muchas cosas que no sabía, que le pasaba por el aire o pensaba que los errores eran de los otros y en realidad la herida estaba en uno. Claro, pues es muy necesario el hecho de ir primero adentro para después ir afuera. Entonces ese conocimiento de Dios o ese encontrarse con Dios le permite a uno ser consciente
de que hay cosas en uno que tal vez pueda generar un problema a futuro o al convivir con una persona. Entonces, esto que mencionaban antes, de que uno comienza a trabajarle al temperamento, al carácter, de que uno debe reconocer de que Dios tal vez lo ha llamado a uno a algo específico, de que la voluntad de Dios en uno, desde el momento en el que nació, pues es una específica. Ese conocimiento de Dios nos guía hacia ver también qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que hay en mí que Él me está pidiendo hoy, qué es lo que hay en mí que tal vez el Señor quiere que yo cumpla y en donde yo voy a ser feliz. Y hay muchas personas que tal vez comienzan un noviazgo para comenzarse a preparar, digamos, a una vida en comunidad, o digamos que disciernen su vocación para prepararse. Y por el contrario, uno debería primero conocerse, conocer de Dios, prepararse y ahí sí comenzarse a un noviazgo, sea un proceso de discernimiento vocacional o de pronto pues una vida como laico consagrado. Recordemos entonces lo que hemos visto hasta ahora. Es importante encontrarse con Dios, encontrarse consigo mismo y bueno, quiero que nos cuenten un poco cómo fue ese encontrarse de ustedes dos. Bueno, la verdad fue un momento muy bello y se da uno cuenta que cuando empieza a buscar las cosas del Señor y se las entrega a Él, Él mismo hace maravillas. ¿Y por qué les cuento eso? Porque finalizando mi último noviazgo, pude empezar a entregarme como el Señor me lo pedía, empecé a hacer apostolado, escribía lo que más podía, colaboraba llevando sacerdotes a la finca, bueno, en fin, muchas cosas que podía hacer y la verdad empecé a sentir como esa verdadera libertad, sentía que podía darle un poquito a lo mucho que me había dado el Señor. Entonces, finalizada esa relación, yo dije, bueno Señor, voy a dedicarme 6 meses completos a servirle y a enfocarme completamente en las cosas de Dios, y así estaba. Pero sucedió algo muy bello, muy impresionante. Mientras corrían esos 6 meses, el Señor empezó a mostrar a Laura de una manera distinta porque mientras estaba sirviendo en un retiro, en una de las dinámicas, Laura empezó a predicar, a hacer unas cosas del retiro, propias del retiro, y en ese momento pues sentí como que esas palabras me llegaban a mí, sentí como que empezó a asistir para mí Laura, por decirlo de alguna forma. Y obviamente pues empecé a mirarla de otros ojos, pero pues obviamente estaba enfocado y totalmente concentrado en las cosas de Dios. Y un segundo momento que también entraba durante esos 6 meses que estaba enfocado en el Señor fue en el recibimiento de una tía que llegaba de retiro también de conversión, y cuando estaba saliendo del recibimiento vi a Laura con uno de los participantes, porque ella después me comentó, y mientras que todo el mundo estaba adentro como celebrando, ella todavía estaba con ese apostolado, con ese fuego encendido, intentando de convencer a ese joven. Y es impresionante porque también en ese momento lo que me llegó al corazón, que puso el Señor en mi corazón, fue que, Dios mío, si esa mujer tiene ese celo apostólico encendido por un alma, por una personita que no conoce, le dije, bueno, ¿cómo será con el novio? O sea, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pero obviamente y tampoco pasó nada porque estaba enfocado en lo mío. Pero a lo que voy en esos 2 momentos es que el Señor empieza a uno a mostrarle, y desde luego esas características también las tienen muchas misioneras en la comunidad, pero fue algo particular que el Señor me empezó a poner a mí en el corazón. Y es como lo que hablábamos antes, cuando uno está con el Señor, cuando uno conoce al Señor, el Señor le va mostrando qué quiere de uno, y le va mostrando tal vez algo que uno no había visto o que uno nunca se hubiera imaginado que uno debía hacer o que el Señor le tiene preparado, y no, resulta que eso es lo que tal vez el Señor quiere de uno. Y hay algo muy curioso y que yo lo he comprendido como en todo este proceso, y es que hay una frase, creo que de una religiosa, si no estoy mal, que dice que el Señor le muestra a los hombres, el Señor le da para discernir a los hombres, y a las mujeres nos confirma. Y yo siento que eso pasó en el caso de nosotros, porque ese tiempo de preparación, y pues en mi caso pues yo no he estado buscando absolutamente nada,
estaba enfocada en el apostolado, enfocada en el Señor. De hecho, venía de un proceso de discernimiento vocacional que ya iba bastante adelantado, y me tomé más o menos, bueno, fueron más o menos 6 meses, pero fueron más tiempo, fue un año, en donde yo le preguntaba al Señor qué quería de mí, y que me fuera colocando en el camino esos pasos que yo debía seguir, eso que uno debe caminar. O sea, uno a veces como que se siente muy dudoso de hacia dónde ir cuando se refiere a la voluntad de Dios. Pero yo le decía, Señor, yo no sé qué hay de aquí en adelante, muéstrame el paso que sigue. Y ahí fue cuando apareció Santiago. Bueno, y qué pena también me llegaba ahorita ese momento en el que recuerdo las palabras de mi papá cuando, bueno, de hecho tuve la primera novia muy tarde comparado con algunos amigos, y papá me preguntaba, bueno, hijo, ¿usted cómo le gustaría tener su novia? Entonces yo empezaba a escribirle, decía que fuera bonita, que fuera inteligente, que fuera juiciosa. Y recuerdo muy bien esas palabras que él me dijo, si quiere una mujer así como la describe, tiene que buscarla en la iglesia. Yo la verdad en ese momento no entendí, porque pues, yo iba a Eucaristía, pero normalmente las personas que frecuentan la iglesia son mayores. Entonces yo la verdad no entendí, y bueno, mire, ahorita veo cómo esas palabras toman fuerza y toman vida, y bueno, ahí el Señor a partir de la iglesia, una comunidad, me mostró a Laurita. Fue Dios el que los presentó el uno al otro, después de obrar en cada uno individualmente, podríamos decir. Entonces ahí conocemos la importancia de tener a Dios como centro, de podernos encontrar con Él, para poder entonces descubrir a la otra persona y descubrir la voluntad que Él quiere para nosotros. Algo también muy fundamental es trabajarle a ese conocimiento personal, ¿no? Hablábamos de encontrarnos con nosotros mismos y de cómo debe ser provechoso para un futuro noviazgo, para una futura relación, o inclusive para una vida religiosa o vida sacerdotal, el conocerse a uno mismo y el trabajar en eso. Y algo muy bonito que decía Santiago es que pues él, a través de, por ejemplo, el taller de San José, pudo descubrir sus debilidades y empezar como a sanar sus heridas, y es algo que todos debemos hacer desde ya. Empezar en ese conocimiento propio, a pedirle al Señor la gracia de que nos ayude a corregir esas imperfecciones, a luchar todos los días por tener un corazón sano, porque es en el noviazgo donde se va a dar ese amor. Y es que en el noviazgo no se comunican heridas, sino que se comunican virtudes. Entonces esa es la importancia de tener un corazón realmente sano para donarlo a la otra persona, y de empezar a trabajar desde ya por esas debilidades que uno como que las reconoce, pero se queda ahí en el sé que debo mejorar, pero no lo inicio a mejorar. Entonces es muy importante también esa parte. También algo fundamental en el noviazgo es la amistad, ¿cierto? Que es la base de todo, porque va a pasar la belleza, va a pasar la juventud, y ya cuando lleguen a un matrimonio, ya de pronto se empiecen a ver como más gorditos, más viejitos, más arrugados. Entonces todo esto va a pasar, pero algo que va a perdurar en el futuro, digámoslo así, es la amistad y cómo se haya consolidado esa amistad. Por eso quiero entonces compartir con ustedes y escuchemos estas palabras del Señor en cuanto a la amistad, algo que nos dice el Señor en Eclesiastés. Un amigo fiel no se paga con nada, no hay precio para él. Un amigo fiel es bálsamo de vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme a Dios cuida bien sus amistades, porque como es Él, así será su amigo. Miren esto tan bonito que el Señor nos regala a través de su palabra, haciendo referencia a la amistad, precisamente, que es la que va a perdurar. Y es que es en la amistad donde se van a poder comunicar precisamente ese conocimiento de Dios, eso que Dios les ha permitido vivir a cada uno de forma individual, donde se van a comunicar actitudes, palabras que los deben de llevar a elevarse, a amar cada vez a Dios, al conocimiento de Dios, a enamorarse cada vez más de Él. Entonces es fundamental tener siempre la amistad como base de una relación, para que las cosas puedan funcionar mucho mejor. Entonces quiero que nos cuenten un poquito cómo fue como ese acercamiento, ese tratarse que tuvieron ustedes durante todo ese proceso, después de ya haberse encontrado con Dios,
después de tener ese conocimiento propio. Entonces, ¿cómo fue ese primer trato, ese encontrarse el uno con el otro? Bueno, pues la verdad, Laurita me enamoró a mí, pero no es como están pensando, me enamoró de una manera totalmente distinta, sin decirle de hecho ninguna palabra, ¿no? Pues ya terminado ese tiempo, pues la seguí viendo en apostolados, grupos de oración, y empecé uno como a escuchar lo que dicen de ella, empecé a ver cómo era el trato de ella con sus papás, porque de hecho toda la familia es misionera, y obviamente pues eso llama mucho la atención. ¿Y por qué les digo que ella me enamoró? Porque es hermoso cómo los hechos llegan al corazón y lo enamoran sin decir ninguna palabra, ¿no? Porque los hechos hablan por sí solos, como escuchamos muchas veces, ¿no? Y aquí le quiero regalar de pronto un mensaje a las mujeres que nos ven, que nos escuchan. Y es que, por ejemplo, si quieren llamar la atención de un hombre, ese hombre que sueña, no tienen que pensar en mostrar sus atributos, mostrar piel, por ejemplo, ¿no? No necesitan exhibirse porque pues, si desean tener un verdadero San José, un hombre digno para casarse con él, pues no tienen que mostrar la piel, tienen que desnudar su alma, tienen que mostrar su alma, y para que cuando la encuentren, la encuentren revestida de virtudes. Lo mismo que ocurre con una persona que tiene una panadería, pues en su vitrina ¿qué muestra? ¿Qué vende? Pues su pan de 500, su mojicón y sus productos, ¿cierto? Porque eso es lo que quiere vender. Lo mismo la mujer, por eso te hago esa invitación. No necesitas mostrar piel para llamar la atención de un hombre verdadero. Seguro y completamente seguro estoy de que lo que más atrae a un hombre que en realidad quiere valorar a una mujer, es que es una mujer que esté revestida de virtudes. Y aquí también pues rescato eso de las mujeres de lazo, ese pudor a la hora de vestir, no solo cuando están en misión, en apostolado, sino en todo momento. Y eso en verdad las hace ver muy hermosas, es como una flor que resalta en el jardín. No sé. Igualmente, pues también nosotras como mujeres tener muy claro de que en este proceso como de amistad, desde el primer encuentro, tenemos que tener paciencia. Yo creo que algo fundamental es saber esperar en Dios, y ese esperar en Dios es estar confiado, estar abandonado en que el Señor quiere lo mejor para nosotros, y que en todo ese proceso en donde uno tal vez tiene muchos amigos, incluso dentro de la comunidad, que somos amigos entre los misioneros, que somos hermanitos, el Señor ahí es donde le muestra, como decíamos anteriormente, a los hombres, y en el caso de nosotras nos confirma, sin necesidad de afanes, sin necesidad de exponer el corazón, sin necesidad de buscarlo. El Señor le coloca a uno su voluntad de frente, o sea, eso no es buscándolo, sino pues permitiendo que el Señor nos vaya sorprendiendo. Como mujeres tendremos que ser muy prudentes y muy pacientes, porque el Señor nos ama demasiado y el Señor quiere lo mejor para nosotras, y lo mejor para nosotras es lo que nos va a ir brindando, lo que nos va a ir colocando en el camino poco a poco. No desesperarnos. No importa la edad, no importa que tenga 30, 35, 40, o si sientes que el bus te está dejando, no importa, tal vez el bus da la vuelta y te recoge. Entonces no te afanes. No hay afán ni para los hombres, la mujer, lo importante es estar haciendo la voluntad del Señor. Y confiar en Él. Confiar en Él profundamente. Y pienso que algo que también favorece mucho en este fundamentar una relación en la amistad, es porque uno en la amistad se muestra tal y como es, ¿verdad? Quizás cuando ya Santiago le dijo a Laurita que le gustaba, o Laurita le dijo a Santiago que también sentía un aprecio por él, ya el comportamiento se empieza como a condicionar, entonces uno quiere estar bien para que la otra persona lo vea bien, entonces ya Santiago se empieza a cepillar, ya Laurita se empieza a peinar, y ya como que uno quiere presentarse pues de la mejor manera para la otra persona, y es ahí cuando empiezan a aparecer de pronto como máscaras, o empiezan a aparecer las apariencias, aparentar ser tal cosa o tal otra, que si el noviazgo está fundamentado en una verdadera amistad, eso no va a pasar, porque en la amistad ya se han conocido tal y como son. Y algo que decía el padre Jorge Lori, que para conocer a la otra persona es necesario que esté como compartiendo con más, ¿verdad? Entonces ahí también es muy precioso ese tesoro de la amistad,
porque ayuda, digamos, como en ese aspecto. ¿Ustedes qué dicen? Que en ese caso pues uno tiene que tener muy en cuenta de que tenemos que ser transparentes. De nada sirve, como dice Manuelita, comenzar a colocar máscaras o comenzar a querer ser quien uno no es, porque no tiene sentido. Con el tiempo esas máscaras se van quitando y va incluso deteriorándose esa amistad que se tiene. Entonces lo grande o lo valioso de este proceso de amistad es que somos transparentes, somos tal cual, con nuestros defectos, con nuestras cualidades, características, que si somos mal geniadas, pues así nos conocieron, y pues el Señor también nos mandará un San José, una persona que también pues quiera una mal geniada o algo así. Y trabajar en eso, ¿no? Trabajar en el genio. Proceso, sí, claro. Bueno, algo que también se presenta en la amistad y que sirve mucho en este periodo que se vive es el discernimiento y el conocimiento, porque es precisamente ahí en la amistad donde se genera ese espacio de conocer a la otra persona tal y como es y de pedirle al Señor que nos ayude a discernir si es o no es la persona indicada para formar un noviazgo y un futuro matrimonio. Entonces quiero que nos cuenten aquí cómo ha sido como ese proceso de conocerse el uno y el otro y también discernir y estar atentos, porque pienso que este discernimiento finaliza ya el día del matrimonio, ¿no? Es un discernimiento de todos los días donde uno tiene que estar muy dispuesto a, bueno, ¿qué me está diciendo Dios? Y también si hay que finalizar el noviazgo, pues tener como esa confianza de que es voluntad de Él y que el Señor en ese conocimiento ha mostrado algo y no tener miedo a darle fin a un noviazgo, porque a veces uno cree, no, porque es de Dios, porque es el noviazgo, entonces ya nos vamos a casar, y no puede ser tampoco así. El Señor quizás nos está mostrando otras cosas. Entonces cuéntenos un poco. Bueno, con respecto a lo que dice Manuelita, el discernimiento es realmente clave, pero antes de empezar a tocar un poco el discernimiento, de pronto decirle a los hombres, a las mujeres que nos ven, y es que antes de empezar un noviazgo deben tener en cuenta que es algo realmente serio, debemos darle ese peso al noviazgo. El noviazgo no es para ensayar si me va bien o me va mal, o tirar una moneda al aire a ver si cae cara o sello, a ver si me sale una mujer buena o mala. Detrás de eso debe haber mucha oración, debe haber un conocimiento, como hablábamos ahorita, de las heridas, conocimiento de Dios, llenarnos del amor de Dios. Entonces es darle ese peso al noviazgo, de lo que es tener claro que esa mujer que el Señor le está mostrando puede ser su esposa, puede ser la madre de sus hijos. Entonces es importante, realmente importante tener en cuenta que el noviazgo es un paso serio, y que del noviazgo se van a derivar después dos cosas, que es finalizar en una amistad o en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio. Bueno, tomando un poco lo que hablaba Manuelita del discernimiento, es muy importante, ¿no? Porque pues no hay que dejarse llevar de pronto de las emociones, de ese sentimiento, sino empezar a hacer bien la tierra, ¿no? Y es importante el discernimiento, ponerle en oración. En nuestro caso, pues obviamente empezamos a platicar, a hablar, a conocernos un poco, a escucharnos en llamadas, nos empezamos a ver en un que otro apostolado. Y bueno, empezamos a hacer hicimos de hecho 9 novenas a San José, fueron bastantes. Le encomendamos esa decisión a San José, y bueno, es un momento impresionante, porque estar en oración, estar con Dios, siente uno en realidad ese respaldo, siente uno que no va solo adelante. O sea, de pronto, pues es que el Señor nos dio una posibilidad y una oportunidad muy grande, que es la de tener un tiempo de oración, o sea, en ese mismo tiempo de amistad, y que el Señor ya había colocado en nuestro corazón un posible noviazgo. También colocó en nuestro corazón de que debíamos prepararnos y preguntar si verdaderamente eso era su voluntad. Y aquí yo quiero hacer una invitación. Tú que tal vez estás en tu casa en este momento viendo este video, pregúntale al Señor qué es lo que quiere de ti. Si tal vez estás iniciando un proceso de noviazgo, tal vez un proceso de discernimiento de otro tipo, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Y para eso pues tenemos que orar insistentemente. Pues como lo menciona Santiago, nosotros comenzamos con las novenas a San José, porque San José es el patrono de la vida interior. Entonces es intentar ver
qué el Señor nos está diciendo o qué esa voz del Señor que nos está diciendo al interior, qué es lo que nos está intentando decir. Entonces es súper importante ese orar por el otro y orar para saber qué es lo que el Señor habla, qué es lo que el Señor dice, para hacer las cosas pues como el Señor lo quiere, porque como mencionaban antes, no es un paso por jugar o simplemente porque quiero probar o algo al azar, sino que es algo que puede decidir nuestra vida, y no solo nuestra vida terrenal, sino nuestra vida eterna, porque es la preparación a un sacramento grandísimo que nos lleva al cielo, que es el matrimonio, que vamos a hablar más adelante. Así es, y en ese discernimiento Dios también va confirmando, ¿no? Santiago, cuéntenos cómo fue esa confirmación que el Señor le dio. Cuando estuvimos en ese tiempo de discernimiento, en mucha oración, la verdad hablamos con Laurita, íbamos al Santísimo por aparte, y pues obviamente uno coloca la intención porque pues entiende que es con el Señor que se debe tomar la decisión. Y recuerdo, en mi corazón, empecé a conocer, como les comenté, de la comunidad, de los santos, me enamoré de San José, empecé a enamorarme de San José, y siempre en mi corazón había un deseo muy fuerte de tener la medallita San José, que es la que tengo acá. Y yo le decía al Señor que esa medallita que quería aportar en mi cadena, me la regalara mi novia. Y pues eso solo lo sabía yo, y pues había recibido distintos detalles, regalitos de católicos, y nunca había recibido una medallita. Entonces en el día de San José, Laura me regaló una cajita, y dentro de esa cajita venía la medalla de San José. Entonces se podrán imaginar la emoción tan grande que sentí, porque pues ya deseaba que me la regalara mi novia, y pues estamos en ese momento de discernimiento, es quizás esa etapa final de discernimiento, y pues obviamente para mí era una alegría muy grande, y era algo que nadie sabía. Entonces el Señor y San José desde luego no se dejan ganar en generosidad, y bueno, me empezó a regalar esos dulces del cielo. Esas confirmaciones. Sí, Y de igual manera pues son muchos los signos que el Señor va manifestando pues en todo el proceso, pero para esto es muy importante que nosotros tengamos ojos espirituales. San José, yo pienso que nos ayudó en eso, porque hay muchas cosas que tal vez uno por la emoción dice, ay no, esto es un signo, pero pues realmente uno se pone a evaluarlo en oración y uno dice, pues puede ser cuestiones sencillas, pero también hay cosas que son muy del cielo, que son muy confirmaciones muy de Dios, y esas son las que tenemos que intentar llegar al fondo de nuestra alma, llegar al fondo de nuestro corazón, para decir, bueno, verdaderamente esto es de Dios, verdaderamente el Señor quiere esto, tal vez esta oración me mostró esto, de diferentes maneras, pero es el espiritualizar constantemente todo y ver el Señor qué nos dice, qué nos está hablando por medio de cada uno de los signos. Así es, y algo que también es bueno mencionar, y es que en ese momento de conocerse, de discernir, hay como unos criterios que se deben de tener en cuenta a la hora de tomar la decisión y decir, ¿será que sí quiero formar un noviazgo con la otra persona? Entonces nos gustaría que nos hablara también un poquito de esos criterios de elección que ustedes tuvieron en cuenta para dar el paso como tal al noviazgo. Yo pienso que es como es muy importante hablar de esto, porque hay cosas que no son negociables al iniciar un noviazgo o al querer iniciar un noviazgo, y pienso que principalmente las mujeres somos como las que debemos estar pendientes de esto, porque también somos las más afectadas. Por ejemplo, el hecho de que Dios esté en el noviazgo, pues es necesario, de que la otra persona crea en Dios, de que la otra persona tenga mis mismas creencias. Es necesario de que ese sea como un criterio de elección, que yo diga, bueno, sí, de pronto yo puedo tener un noviazgo con alguien que no comparta mis mismas creencias, pero que las respete, pero entonces es pensar a futuro qué pasaría. Y si llegamos a tener hijos, entonces esta persona, ¿será que va a querer de que bautice a los niños, o cómo los van a educar? Entre otras muchas cosas. De igual manera, el hecho de que tenga un camino de virtud, que tenga un camino de conversión. No es suficiente una persona tal vez que crea en Dios, pero que en el proceso pues como que se quede en esa tibieza, o en esa mediocridad, o en ese no querer alcanzar el cielo. Si sabemos de que el noviazgo es una preparación para el matrimonio, y el matrimonio es un camino para llegar al cielo,
Entonces nosotros tenemos que buscar de que la otra persona también quiera llegar al cielo. Que hay muchas cosas que son como más superficiales, los gustos, de pronto es que yo prefiero el helado de vainilla y yo el de chocolate. Esas son cosas que fácilmente uno puede pasar por alto, pues no generarían mucho inconveniente, pero hay cosas que son importantes y que deben ser eje. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son esos criterios que yo no negocio? En este caso lo que decimos es que busque el cielo, que crea en Dios y que busque llegar al cielo, que busque la santidad. Que tengan la misma meta. Que tenga esa misma meta, sí. Bueno, entonces ya hemos hablado un poco, vamos a hacer como el recordar de lo que se ha dicho. Importante, antes de iniciar un noviazgo, el encontrarse con Dios, el encontrarse consigo mismo, fundamentar, digamos, una relación, un noviazgo en la amistad, que es como clave ahí el proceso de conocimiento y discernimiento para ya llegar entonces a dar un sí en el noviazgo, ¿sí? Sabemos que el noviazgo es esa preparación para el matrimonio, como lo decía Santiago, no es por pasar el rato, por querer sentirme bien, y puede pasar mucho en nosotras las mujeres que buscamos de pronto tener una compañía, que buscamos tener un novio para que nos diga cosas bonitas, para que nos coja de la mano y no, como que no le damos la seriedad que tiene, ¿sí? Que va más allá de querer yo sentirme bien, sino que por el contrario el noviazgo ya inicia a ser como esa preparación del matrimonio en donde yo busco la felicidad del otro más que la propia mía. Así es, Manuelita, qué pena la interrumpo. Recordaba ahorita esa frase que dice, y pues todo para los hombres, ¿no? Y hablando un poco de lo que hablaba Manuelita de la importancia y la seriedad del noviazgo, y es que un hombre no se caracteriza por enamorar a 1000 mujeres, sino que es aquel que es capaz de enamorar a una misma mujer de 1000 maneras distintas. O sea, no somos más hombres porque enamoramos a muchas mujeres y crece nuestro ego y nos creemos pues el superhombre, la última gaseosa del desierto, como dicen. No por eso somos más hombres, sino porque amamos a una sola mujer y la respetamos porque entendemos que es un regalo de Dios. Era eso, ahorita que quería compartir. Bueno, muchas gracias. Algo también muy importante, y es que en el noviazgo Dios tiene también un plan para cada uno de nosotros, un querer, digámoslo así. Y encontramos dos virtudes que son protagonistas dentro del noviazgo, que son la pureza y la castidad, que son virtudes queridas por Dios y que pues en el noviazgo son fundamentales vivir. Y quiero que nos hablen también un poco de cómo ustedes han podido guardar estos dos tesoros en este proceso de noviazgo, que son la virtud de la pureza y la virtud de la castidad. Bueno, hablando de estas dos virtudes maravillosas, pues desde luego con Laurita hablamos de que íbamos a llevar un noviazgo en castidad y en pureza, ¿no? Queremos agradar al Señor desde ya y preparar ese momento en el matrimonio, si es voluntad del Señor, ¿no? Y aquí también quiero mandar un mensaje a las mujeres, y es que pues uno de hombre, debido a las heridas del pecado original, pues el hombre tiene esa inclinación en la vista y desde luego pues se deja llevar por la mirada, ¿no? Entonces, pedirle a las mujeres, a los noviazgos que nos escuchan, a aquellas mujeres que nos ven, que cuiden a ese hombre que tienen al lado, como les hablaba anteriormente del pudor, ¿no? De cuidarlo con miradas, palabras, conversaciones, cuide sus oídos, porque pues, en el hombre es más fácil caer. Y bueno, estamos decididos con Laura en llevar nuestro noviazgo en castidad, en pureza. Y aquí les quiero contar otra historia que me sucedió, y es que Laurita me regaló una llave cuando cumplimos mes, y me decía ella, bueno, medítalo, óralo, a ver qué le quiere decir al Señor a usted con esa llave. Y esa misma noche, obviamente descansé, pero antes de despertar tuve, pues no sé cómo llamarlo, un sueño, un momento muy hermoso, y es que yo digo que escuché la voz del Señor y pues no le vi la cara, pero me mostraba en su mano la misma llave que Laura me había regalado el día anterior, y me decía el Señor en ese momento que solo los puros de corazón verán a Dios, y me enseñaba las llaves.
y yo me levanté con una alegría inmensa en el corazón, en una sonrisa, y lo primero que hice fue escribirle a Laurita de que había tenido esa experiencia maravillosa, ¿no? Y a qué voy con eso, que nosotros los hombres debemos custodiar esa pureza en la relación, y es que la pureza agrada al Señor, le podemos sacar una sonrisa y agradamos al Señor en cada momento. Entonces es una experiencia muy, muy hermosa que tuve y que les quería compartir. Y que de hecho pues fue un signo para él y también fue un signo para mí, porque pues son cositas que en oración el Señor le va colocando a uno en el corazón, y uno pues tal vez como con mucha inocencia hace esas cosas que el Señor le inspira. Cuando él me contó eso, yo quedé pues como sorprendida, porque era tal vez lo que el Señor me había inspirado a mí, pero es que yo en ningún momento se lo dije a él, ni pistas, ni nada, o sea, todo fue el Señor, o sea, el Señor puso todo, y de hecho pues yo sé realmente lo que significa, y pues el Señor poco a poco le está mostrando a él también lo que va significando. Y también entonces es importante, como decíamos antes, como en ese espiritualizar, el escuchar esa voz de Dios incluso dentro del noviazgo, en ese discernimiento, en esa confirmación de estos signos del Señor. Algo muy bonito que nos habla el libro de los vicios y las virtudes con referencia a la pureza es que la pureza es el reflejo de Dios, es decir, que nos asemeja a Dios en la medida que pedimos pues la gracia para obtener esta virtud. Entonces, qué alegría poder vivir, pues que ustedes puedan vivir ese noviazgo en pureza como lo quiere Dios, porque también así es una forma de custodiar sus corazones para no generar más heridas que quizás se pueden ver cuando no hacemos las cosas en el plan de Dios. Entonces también es algo muy, muy bonito ahí que hay que tener en cuenta. Y bueno, otra cosa con respecto a estas dos virtudes que deben caracterizarnos como cristianos, pero que se menciona mucho en el noviazgo, incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se menciona el noviazgo, se menciona la castidad. Entonces vemos de que sí es muy importante, y como es tan importante, debemos custodiar, debemos cuidar esta virtud que el Señor quiere que nosotros conservemos. Entonces también tenemos que cuidar esos momentos en donde tal vez podemos pecar, es cuidar y vigilar, estar como el Señor lo indica y como el Señor nos lo ha dicho muchas veces en su palabra, el vigilar y orar. Por ejemplo, el pudor es algo que custodia la castidad. El hecho de tener conversaciones santas custodia la castidad, el no permitirnos ni siquiera pensar en una posibilidad de fallarle al Señor o de incluso poner en riesgo esta virtud tan hermosa que es la castidad y la pureza que lo abarca pues todo, ¿cierto? Es cuidar el alma del otro también. Si amo a la otra persona, cuido también su alma, que va a ser eterna, ¿no? Le estoy cuidando también los pasos, digámoslo así, a la eternidad. Entonces ahí también se refleja el amor que se siente hacia la otra persona. Y hacia Dios también, porque es un compromiso que uno tiene con la otra persona, pero que también tiene con Dios, antes que pues con alguien humano, con alguien divino que nos ama eternamente, que es el Señor. Sí, muy cierto lo que dicen ustedes, y bueno, lo que decía Manuelita, ¿no? Cuidar el alma. Si uno en realidad ama a esa persona, uno cuida su alma, uno no la pone en contra del Señor o le hace perder la gracia de Dios, ¿no? Si uno ama a esa persona, pues custodia su corazón, su alma, porque es responsabilidad suya de cuidarla. Y sabemos que si se cae en impureza, pues se generan muchas heridas, se lastima el corazón y desde luego se pierde la gracia del Señor, ¿no? Entonces, cuidar esa alma, custodiar esa alma como verdaderos hombres que somos. Como ese tesoro. Como ese tesoro. Ese tesoro que es de Dios. Algo también muy bonito es que hay que diferenciar que la castidad no es lo mismo que la pureza, porque podemos pensar, no, castidad y pureza son lo mismo, no. Digamos que la pureza viene siendo como el árbol y la castidad es ese fruto. Entonces hay la importancia de conservar siempre estas dos virtudes. Y algo que pensaba mientras ustedes hablaban es pues la importancia que tiene la virginidad, ¿no? Que hoy en día también pues está como muy desvirtuado. Entonces hablar de virginidad es como
como algo de locos, como algo de que no está ya en el plano, ya nadie habla de guardar, de conservar su virtud, su virginidad, y realmente es que es un tesoro muy valioso, ¿sí? Es un tesoro muy valioso que debemos custodiar y debemos cuidar, porque pues personalmente las mujeres debemos de ser como esas protectoras de esa virtud, de esto que nos da el Señor, y ver que es un regalo del cielo y debemos cuidarlo también. Eso es muy cierto lo que habla Manuelita de la virginidad, ¿no? Porque también se ha desvirtuado mucho esa palabra, y pues los jóvenes ya se preguntan a corta edad si es virgen, si no, y que qué le pasa, o es que usted es bobo, pero si ya todo el mundo lo hace, y usted por qué no lo ha hecho. Y en realidad la virginidad es un tesoro, porque yo le pregunto a ustedes, hombres y mujeres, ¿les gustaría llegar al matrimonio quizás con una mujer o un hombre virgen, dependiendo de su caso? Yo sé que su respuesta es sí. Y si dicen que sí, es porque saben que eso hace engalanar la mujer, y es un tesoro, como decía, que el Señor les regala y para vivir ese momento. Entonces las personas que son vírgenes cuiden ese tesoro, piensen en que el Señor, si dispone que su vocación sea el matrimonio, puedan entregarse completamente, y si ya no lo son, pues el Señor hace nueva todas las cosas, ¿no? Y empiecen a practicar la castidad y la pureza con mucho amor. Algo también que hay que tener presente es que, bueno, van a decir, pero ¿cómo se vive un noviazgo en castidad y en pureza de pronto en este siglo? O eso no se va a poder, o es imposible, eso es una mentira. Y debemos recordar que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, que en Dios todo es posible, porque es su gracia la que todo lo puede. Nosotros realmente no podemos nada porque somos débiles, pero respaldados de la gracia de Dios, sí es muy posible vivir. Entonces, hay también algo que se presenta dentro del noviazgo y que es muy bueno mencionar, y es las diferencias, porque no el hecho de que sea un noviazgo llevado con Dios, pues no significa que no van a haber problemas, que todo va a ser color de rosas, que mejor dicho, todo va a ser perfecto. No, sabemos que somos humanos, que hay esa parte siempre humana ahí de nosotros, y que en el noviazgo pues van a haber unas diferencias. Entonces queremos que nos cuenten un poquito cómo ha sido como en ese encontrarse de ustedes dos, conocer esas diferencias, qué les ha ayudado y cómo ha sido ese proceso. Bueno, voy a contar las verdades de Laura, no mentira. No, sí, definitivamente pues el hecho de llevar un noviazgo en Dios, caminar en una comunidad, pues no quiere decir que todo es color de rosa, y que va uno pues por el paraíso agarrado de la manita y no le da uno ni hambre, no, pues tampoco, ¿no? Desde luego que hay diferencias, pero esas diferencias se pueden acortar mucho más fácil con el Señor, ¿no? Pues ya obviamente aprende uno a reaccionar, ya intenta a partir de una buena comunicación, a mirar qué pasó, a pedir la gracia, a orar. O sea, es completamente distinto a una discusión de pronto de un noviazgo sin Dios, ¿no? Porque pues se ve agresividad, de pronto el que más levante la voz, quizás se llega hasta golpes, ¿no? Y también tener muy presente que lo que uno vive en el noviazgo lo vamos a vivir en el matrimonio. Por eso es importante el discernimiento, ¿no? Si tal vez mujer está recibiendo alguna agresión de palabras, no te asombres si te casas con esa persona, te va a tratar igual o peor. Y si te está pegando, pues abre el ojo y valórate, ¿no? Porque no está permitido que eso se haga ni en el noviazgo ni en ningún momento, y si lo está mostrando ya, pues imagínate. Y hay algo, Santiago, que dice, una frase muy común que dicen las mujeres es, en el matrimonio él va a cambiar, ¿sí? En el noviazgo me pega, entonces pensamos que esa persona va a cambiar cuando llegue ya al momento del matrimonio, y la verdad es que no, que si lo conocimos así en el noviazgo, y si no está interesado en luchar por sus vicios, por sus inclinaciones, pues difícilmente va a poder cambiar, y ahí está la importancia de saber elegir. Tener claro que tanto virtudes como, no sé, vicios, debilidades se van a multiplicar por 1000 después en el matrimonio, que va a ser mucho más profundo. Entonces, lo que es en el noviazgo, así mismo también va a ser en el matrimonio. Y pues en el caso como de nosotros, igualmente no nos salimos de ese ser humano, de que también hay diferencias en el principio, y hay algo que yo les recomiendo que
tengan claro y que tengamos todos claros cuando uno va a compartir con cualquier persona, sea un amigo, sea una persona con la que uno tiene que interactuar muy seguido, sea un proceso de noviazgo, y es que somos personas diferentes. La otra persona ha sido educada de manera diferente, tiene un temperamento, un carácter que pues digamos que lo diferencia de lo que es uno mismo. Entonces, pues esto genera, digamos que roces o de pronto las mismas diferencias y pues no somos ajenos a esa realidad también. Sí, es muy importante tener en cuenta que venimos de dos mundos distintos y a pesar de que estamos dentro de una comunidad, tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestra historia y pues todo eso nos va condicionando de cierta forma. Pero pues es importante conocerse, por ejemplo, el temperamento, es importante conocer qué temperamento soy y con qué temperamento estoy acompañado, ¿no? Es muy importante. También es muy importante ir conociendo a la otra persona en distintos escenarios, ¿no? Saber cómo se comporta con la mamá, cómo se comporta en su estudio, cómo se comporta en la comunidad, cómo se desenvuelve. Eso es importante porque pues, para eso es el noviazgo, ¿no? Para conocerse, realmente conocer la persona y no que va a llegar al matrimonio y encuentre una cajita de sorpresas, ¿no? Como sucede muchas veces, y por eso es prudente tener un tiempo de conocimiento. Y así como es de pronto con la familia, con la mamá, con los hermanos, con el papá, así mismo va a ser de pronto pues con uno, ¿no? Y así va a ser realmente cotidianamente. Y además de eso, pues en el caso de nosotros, al principio algo que nos ayudó muchísimo fue el tema de los lenguajes del amor, porque en esas diferencias también está en la manera en cómo uno da el amor o cómo uno comunica el amor o expresa el amor, y también cómo lo recibe, cómo se siente amado. Y pues que son 5 lenguajes del amor que les recomendamos que lean, de Gary Chapman. Es un libro que pues se recomienda mucho en el noviazgo y que en el caso de nosotros pues nos sirvió muchísimo. Así es. Pienso que también algo que puede ser importante es la formación, ya que Laurita nos hablaba un poco de leer estos 5 lenguajes del amor. Es importante entonces formarse juntos en este tema, en este tema que los lleva a la vocación en la que Dios los ha llamado. Sí, así es muy importante porque pues, no es solamente tener una vida espiritual continua, unida al Señor, sino también formarnos como novios, pues desde luego uno no se la sabe toda y es muy importante. En nuestro caso nosotros sacamos un día a la semana para leer un libro de noviazgo. Y es importante, uno saca los apuntes, vea, me gustó eso, me llegó eso, vea, no sabía eso nos sucede a nosotros. Y también es importante al mismo tiempo retroalimentarse de otras parejas, de otros noviazgos, de otros matrimonios, porque eso ayuda a crecer y le ayuda a abrir los ojos. Entonces es muy importante la formación. Cuando hay un reconocimiento de que estamos viviendo algo que es importante y que tal vez pueda determinar nuestra eternidad, nuestra vida eterna o nuestra vida también terrena, pues nos lleva también a preocuparnos incluso en el tema de la formación, y pues es algo imprescindible que nos va preparando, que nos va haciendo más sencillo el camino, tal vez un poquito. Bueno, quiero que nos cuenten un poquito, bueno, Laurita, ¿qué fue como eso que le llamó la atención de Santiago? Porque hemos visto que Santiago nos ha contado muchas historias, pero Laurita nos tiene como ahí en pausa. Entonces, Laurita, cuéntenos. Ahí Santiago le tapa los oídos y Laurita nos cuenta un poco qué fue eso que pudo descubrir en él. Bueno, yo pienso que principalmente era lo que mencionaba antes, y es que uno siente que el Señor fue el que puso en el camino a Santiago, y cómo por medio de, digamos que comenzó también a hacerse visible por medio de sus virtudes, el hecho de la paciencia, porque pasó bastante tiempo entre el tiempo que comenzamos a hablar y digamos en donde algo fue específico, pasó pues bastante tiempo. Entonces esa paciencia, esa confianza en Dios, ese abandono en Dios fue algo que a mí me impresionó. Aquí voy a contar una experiencia que a mí, pues yo creo que ese fue como el momento, el punto de inflexión para que todo esto se fuera dando. Y es que pues yo estaba en un momento, cuando pues comencé a hablar con Santiago, yo estaba en un momento de discernimiento muy fuerte.
estaba hecho en un tiempo en donde debía estar sola con el Señor, y eso lo viví con mi director espiritual, y era algo que un proceso que estábamos viviendo que era muy específico, pero era muy fuerte en el momento. Entonces, pues al principio yo me fui un poco renuente y le conté, y pues Santiago sabía todo lo que estaba ocurriendo de fondo, pero pues yo simplemente le dije como que no es conveniente. La respuesta que a mí él me dio fue lo que a mí realmente me enamoró, porque simplemente me dijo, después de meditarlo y de rezar mucho y de intentar pensar qué es lo que haría San José, qué es lo que haría el Señor, qué quería el Señor para nosotros, él me dijo que él iba a esperar. Y yo le preguntaba, pero pues esto puede durar mucho tiempo. Él dijo, simplemente voy a esperar. Para mí eso fue como, no lo puedo creer. Y eso fue como el momento, el punto de inflexión, fue el momento en donde el Señor me dijo, aquí era, y eso era lo que quería que viera. Eso era lo que el Señor quería que yo encontrara, porque claro, los misioneros de lazos y un hombre que quiere la santidad pues tiene muchísimas virtudes. Desde el principio yo sabía que él era un modelo de San José, que era pues el modelo que tenía y el ejemplo que tenía pues era San José, y de que las virtudes que lo caracterizaban lo hacían una persona que yo creo que cualquier mujer quisiera tenerlo como esposo, como novio, como amigo, porque es alguien muy dotado por Dios, por decirlo así. El Señor le ha dado esas cualidades y esas características que todas querríamos tener, pero en el momento yo no estaba interesada, hasta esa respuesta que él me dio, que para mí fue impresionante y fue increíble, y eso fue de lo que el Señor se valió para que hoy estemos aquí. Moraleja, paciencia. Paciencia. Las mujeres quieren paciencia. Y Santiago quiere ser como San José. Abandonen el Señor, porque a mí me impresionó fue que no solo era el hecho de querer esperar, sino que pues yo sabía en el proceso en el que estaba, y él simplemente dijo pues no importa, y él lo que sentía era que el Señor le decía que debía esperar por medio de un libro precisamente de San José. Él sentía que el Señor le decía que él debía esperar, y pues que ya el Señor le mostrará. ¿Cómo fue eso? Sí, no, pues la verdad, se había comentado con un amigo, pues había estado mucho tiempo en oración. Como le conté, era el Señor el que me había mostrado a Laurita, y nada, yo sabía que era una mujer que vale la pena y que no tenía que afanarme, no había afán, la verdad. Y le dije esas palabras, que sencillamente pues iba a esperar, que iba a seguir orando por ella y que no me iba a afanar. Y pues obviamente eso la impresionó, pero pues obviamente la idea era así, ¿no? Llevarlo todo con calma, en oración. Y es como decía Laurita ahora, ¿no? Era hacer la voluntad del Señor. Yo fácilmente pude haber dicho, no, pues ya para qué, está muy indecisa, yo tengo afán, quién sabe cuánto dure esto, un año, y nada, y en mi corazón ya el Señor había puesto esa flecha, ese dardo de mí en ella, de ella en mí, perdón, y pues obviamente era lo que el Señor había mostrado, y pues sabía que no estaba solo. Ahora que Laurita mencionaba como el tema de la oración, de que estuvieron orando, haciendo novenas, me imagino que esa etapa de discernimiento es como la más fervorosa en la oración, ¿no? Es cuando como misionero de pronto se hacen todas las prácticas, está uno ahí fervoroso en el rosario, orando por esa otra persona. Es muy bonito y hay que aprovecharla, ¿no? Porque no siempre se tiene como ese fervor, ese fuego que se debería tener al momento de orar. Pero quiero que nos compartan un poco antes de terminar cómo son esos espacios de oración que ustedes tienen, porque pensamos noviazgo en Dios, el noviazgo de pronto siempre orando en la iglesia, en el Santísimo, compartiendo una lectura, pero me imagino que así no debe de ser, ¿no? Que también hay espacio para ustedes, para ese conocimiento. Entonces que también nos compartan un poco cómo es esa oración, cómo llevan ese equilibrio en su noviazgo. Bueno, algo que a mí me gustaría destacar es que desde el principio nosotros hemos tenido el noviazgo no como algo, no sé, como de pronto se mira en el mundo, de que es algo simplemente como algo lindo y pare de contar. Nosotros desde el principio acordamos de que el noviazgo era un apostolado para nosotros, era algo en donde le íbamos a servir al Señor y íbamos a agradar al Señor. Entonces cada vez que tenemos un encuentro, pues por lo general
semanalmente o bueno, cuando hay la posibilidad, lo buscamos con ese fin, de que sea para el Señor, de que sea un apostolado. Y como es un apostolado, también debemos sacar el tiempo, porque también hay que comenzar a cultivar. Entonces, para mí esos actos cotidianos, ese hacer de que esos encuentros sean para el Señor, me parece que también son oración de la vida cotidiana, son oración del día a día, es una oración en donde le entregamos al Señor todas nuestras obras, incluso en los momentos de encontrarnos, pero que son para Él, para glorificarle. Y pues de igual manera hay sus momentos de oración específicos y el Señor los va mostrando. Sí, así es. Y bueno, también contarles que hemos, como les decíamos, formándonos, hicimos la consagración al Espíritu Santo, la consagración al Padre Celestial, vimos toda la charla de noviazgo de Wilson, todo el curso. Nos estamos preparando actualmente, pues preparando tu corazón de esposo, ya hicieron el de tu esposa en Barranquilla, y es una constante retroalimentación. Entonces ella me manda videos, ve, escucha este video, mira tal parte que está interesante, yo le envío a ella, y es eso, ¿no? Es como el camino de conversión, constantemente debemos estar alimentándonos porque hay que saber qué es lo que quiere el Señor y apoyarnos en vivencias, noviazgos, matrimonios que se han llevado en Dios. Y que de igual manera hay que sacar esos espacios en donde estemos los dos y también esté el Señor, que el Señor esté en el medio. Entonces se dio la oportunidad de un rosario, pues además de la oración diaria que hacemos juntos, que se dio la oportunidad de un rosario, pues también se lo entregamos al Señor. O sea, el Señor también va colocando en el camino, cuando uno se dispone a entregarle todo a Dios, esos momenticos, esos espacios lindos de oración en donde también nos regala y nos da muchas gracias y nos muestra también muchas cosas. Y quisimos iniciar este capítulo hablando del encontrarse con Dios primero, encontrarse consigo mismo, y como todos estos pasos que hemos visto, porque un sacerdote lo decía, que para formar el matrimonio es necesario primero amarse, y para amarse es indispensable conocerse, y para conocerse lo primero que se debe hacer es tratarse. Entonces es muy importante tenerlo presente, que primero tenemos que tener ese encuentro con Dios, después de ese encuentro con Dios, ese encuentro conmigo mismo que me permite ser transparente, me permite ser tal y como soy con la otra persona, sin máscaras. Después de ese encontrarme conmigo mismo, muy seguramente Dios nos va a presentar a la otra persona, como lo hizo en el caso de Santiago y Laura, que fue Dios el que los presentó y no ellos ahí impacientes que lo estaban buscando, sino que en el tiempo de Dios se dieron las cosas. Cómo formalizaron ese encontrarse con una amistad que debe de ser un paso que no se puede saltar, para llegar así a un noviazgo, a poderse pues amar el uno en el otro en Cristo, ¿no? Teniéndolo a Él como fuente del amor y tener como ese discernimiento para entonces llegar a los fines, como decía Santiago, que pueden ser el matrimonio, si Dios los quiere juntos para vivir esta vocación, o si no, terminar con una buena amistad, sabiendo de que en Dios nada se pierde, porque si Dios es el fiador, por el contrario hay siempre ganancia en la relación. Que esto también es importante, que evidentemente no todos los noviazgos terminan en un matrimonio, pero sí debe tener ese fin en el momento en el que comienza. El noviazgo no es el fin es el matrimonio, que si de pronto el Señor dispuso de que no se diera, listo, entonces quedó en una buena amistad, pero siempre el fin desde el principio, desde el mismo momento en el que se comienza el noviazgo, es el matrimonio, no de quedarse en el noviazgo, sino el matrimonio. Y uno tiene que tener muy claro de que la otra persona tal vez tenga esa visión o tenga esa intención. Bueno, no sé si Santiago quiera decir algo ya para finalizar el programa, nos quiera compartir las últimas palabras para terminar. No, pues la verdad agradecidos por ese espacio que el Señor nos regala, ¿no? Y nada, decirle a los hombres que están soñando con ese momento, que el Señor los ha llamado quizás al matrimonio, que no se desesperen, y que si ya tienen su novia que el Señor les ha regalado, respétenla, cuídenla, es un regalo, es un tesoro, es una ayuda, es un complemento, y pues Dios Padre es
perfecto, omnipotente, y por eso nos regala una compañía, ¿no? Entonces, aprender a valorar a esa mujer por lo que realmente es y bueno, y ser muy sinceros, como también lo comentamos, ser totalmente sinceros, no colocar máscaras, ¿no? Esa es como la invitación y bueno, no sé, ¿qué más? Decirles que nos comprometemos a orar mucho por ustedes, por su noviazgo, todas las personas que nos están viendo, que nos regalen siempre en sus oraciones, pues esté presente este noviazgo que el Señor ha formado. Recordemos que la clave de todo es en la oración, entonces también acompañarlos a ellos con nuestras oraciones para que se hagan ellos la voluntad de Dios. Y bueno, queremos que nos regalen la oración final, ya por todos los noviazgos, por ustedes, bueno, una oración bien hermosa que les salga del corazón. Entonces, bueno, vamos en este momento a cerrar nuestros ojos. Los invito a que dispongamos desde ya nuestro corazón, nuestra alma para vivir este momento en oración. Te invito para que traigas a tu mente esa mujer que quizás tienes en este momento como novia, y tu mujer trae a tu mente a ese hombre que te ha regalado el Señor como novio. Piensa en él y esa oración son para ustedes dos. Esa oración son para todos los noviazgos del mundo. Amor, te damos gracias hoy por el amor que ha surgido entre los dos. Te pedimos, oh Señor, que hagas fuerte y puro nuestro amor. Señor, en este momento te quiero poner en tu divina presencia todos estos noviazgos, porque como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:5, tú haces nuevas todas las cosas. Señor, mira en cada uno de ellos, en su corazón, el deseo de amar y hacerlo bien, a imagen y semejanza tuya, Señor. Ayúdales a sanar las heridas, a superar esas dificultades, esos temores, para que con tu amor como verdadero alfarero que eres, moldees el corazón, moldees su alma y los haga nuevos, los haga personas dispuestas a amar según tu voluntad, Señor. Que tu alma y mi alma glorifiquen a Dios. Deseamos ser ejemplo de un noviazgo en Dios. Señor, que vemos también en este momento a esas personas que quizás se encuentren solas, pero sienten en su corazón ese llamado a la vocación del matrimonio, para que sepan esperar con paciencia, abandonados en una completa voluntad, Señor, para hacer tu voluntad. Que los temores de quizás quedarse solos se vayan, se aparten, porque sabemos muy bien que no es en nuestro tiempo, sino en tu tiempo, Señor. Que sabemos que la verdadera felicidad la encontramos en ti, no en nosotros. Regálale a ellos, a cada uno de ellos, ese momento para que puedan esperar con amor, con paciencia, con ternura, porque tú sí sabes qué es lo mejor para cada uno de ellos. Oh María, Madre mía, imploramos tu pureza con fervor. No queremos defraudarte, queremos ser por siempre fieles al amor del Señor. Que tu alma y mi alma
amado, queremos que estos noviazgos que nos están escuchando, que nuestro noviazgo sea tú en la mitad, como en la familia de Nazaret, recordando cómo María y José caminan y en la mitad se encuentra Jesús, se encuentra Dios, porque un noviazgo sin Dios no tiene sentido, un noviazgo sin Dios no lleva a buen puerto. Que sea tú, Señor, tu Padre amado, recordando a la familia de Nazaret, ese ejemplo de familia, si es tu voluntad la que anhelamos ser. Ayúdanos, Virgencita María, a San José, ustedes que fueron ese gran ejemplo de familia, de amor, de verdad, de sinceridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.